Bienvenidos a un nuevo episodio de Yaikuna Judicial, un programa producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Hoy dialogaremos sobre el proceso de cumplimiento, una herramienta esencial para la protección de nuestros derechos fundamentales. Regulado en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, es un proceso que garantiza que las autoridades cumplen con sus obligaciones legales y protejan nuestros derechos cuando estos han sido vulnerados. Para explicar los detalles de este proceso, contamos con el doctor Carlos Alfonso Jesús Díez-Canseco Solano, juez del primer Juzgado Constitucional de Chiclayo. Acompáñanos en esta nueva edición para entender mejor cómo el proceso de cumplimiento actúa para asegurar que las normativas y resoluciones administrativas sean respetadas y ejecutadas. Bienvenido, doctora Yaikuna Judicial. Muchas gracias. Para mí es un honor y muy grato estar presente y poder participar de este programa Yaikuna Judicial, que es producido actualmente por la gestión de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, doctor. En primer lugar, ¿nos podría explicar cuáles son las garantías constitucionales reguladas en la Constitución y que se conocen en el Juzgado Constitucional, que es donde ustedes laboran? Claro, en realidad las garantías constitucionales están previstas en el artículo 200, como bien lo ha señalado, y aquí podemos encontrar una numeración de 6 garantías constitucionales. Tenemos el proceso de cumplimiento, el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data, la acción popular y el proceso de inconstitucionalidad. De estas 6 acciones de garantías podemos identificar 4 de ellas que son también conocidas como la tutela de derechos fundamentales, que es el amparo, habeas data, cumplimiento y proceso de habeas corpus. Estos 4 son los que son tramitados actualmente en los juzgados constitucionales de Chiclayo. Doctor, ¿qué derechos se tutela específicamente en el proceso de cumplimiento? Bien, en realidad el artículo 200 regula el proceso de cumplimiento, pero únicamente establece cuándo es viable o es procedente este proceso. Señala que procede cuando la autoridad o funcionario es renuente a acatar una resolución administrativa o un mandato legal, pero no señala qué derecho o no desarrolla el contenido de esta tutela. Entonces, a partir de ello es que el Tribunal Constitucional, a través de un precedente vinculante, ha hecho este desarrollo de tutela de un derecho constitucional. Específicamente es la eficacia a las resoluciones administrativas o normas con rango de ley o reglamentarias. Entonces, este precedente, para que pueda conocer la ciudadanía, es el conocido caso Maximiliano Valverde o Villanueva Valverde, y que está asignado con expediente 168-2005 PC/TC. Doctor, ¿quiénes son aquellas personas que pueden interponer un proceso de cumplimiento? Bien, a partir de lo que se ha desarrollado con lo que se tutela, a partir de este proceso de cumplimiento, que es la eficacia a normas legales o resoluciones administrativas, lo que debemos de identificar es cuándo estamos frente a una tutela a la eficacia de la norma legal y cuándo estamos ante la tutela a la eficacia de una resolución administrativa. ¿Por qué? Porque cuando es una norma legal lo puede interponer cualquier ciudadano, una norma con rango de ley o con rango de reglamento, cualquier ciudadano. Pero cuando estamos ante un supuesto de una eficacia a una resolución administrativa, en realidad ahí quien podría interponer, o lo llamamos nosotros legitimidad para poder accionar o promover este proceso, es el beneficiario de la resolución administrativa, o dicho de otra manera, quien se beneficia con lo resuelto en esta resolución administrativa, o quien tiene un interés o invoca tener interés para poder solicitar el cumplimiento a este mandato administrativo. ¿Y en cualquiera de estos 2 casos existe algún requisito previo para poder incurrir o recurrir al proceso de cumplimiento? Claro, nuestra norma procesal, el Código Procesal Constitucional, establece en su artículo 69 que para poder promover el proceso de cumplimiento se requiere previamente haber reclamado a través de un documento de fecha cierta y que la entidad o el funcionario o digamos la autoridad competente para poder atender ello se ratifique en el incumplimiento o vencido 10 días de presentado el reclamo, no haya dicho nada. Entonces, aquí sí es importante poder diferenciar esto último que indico. ¿Por qué? Porque establece 2 supuestos. Uno de ellos, vemos por un lado que dice reclamar con documento de fecha cierta.
Ese reclamo con documento de fecha cierta no se limita únicamente a una carta notarial, no debería de ser entendido así. Como estamos hablando que son funcionarios o autoridades, estamos hablando de entidades públicas. Y al ser ello así, entonces estas cuentan con mesa de partes que pueden ser físicas o virtuales. Entonces se entenderá que es un documento de fecha cierta cuando obra impreso el sello por una mesa de partes física o el cargo de ingreso de la solicitud por mesa de partes virtual. Esto ya ha venido siendo desarrollado también constantemente por doctrina del Tribunal Constitucional, en donde el término documento de fecha cierta no debería ser entendido únicamente a una carta notarial. Y de otro lado, tenemos también que señalar ratificarse en el incumplimiento de lo que es el mandato, o en todo caso que haya transcurrido 10 días desde presentada la solicitud. Entonces, si es que se presenta la solicitud, tiene, digamos, 10 días para señalar si se va a cumplir, cómo se va a cumplir, o en todo caso, si es que indica no se va a cumplir por determinadas razones, ya está habilitado el ciudadano para poder promover el proceso de cumplimiento. Pero ¿qué pasa si es que no dice nada? Entonces, ahí es en donde ingresa el supuesto de 10 días hábiles. Contamos desde ingresada la solicitud, desde el día siguiente, 10 días hábiles, y si al vencimiento del 10º día no se ha obtenido una respuesta, entonces a partir del 11º día ya puede promoverse el proceso de cumplimiento. Entonces, si es que no se tiene una respuesta en esos 10 días, yo no podría promover el proceso de cumplimiento, digamos, al primer día, al segundo día de presentado, si es que no tengo una respuesta, ¿no? Y doctor, ¿qué se analiza al momento de resolver un proceso de cumplimiento? Bien, uno a partir de lo que está regulado en nuestro Código Procesal podría sostener de que es bastante simple el análisis. Sin embargo, para evitar ello, ya hay un desarrollo jurisprudencial, específicamente el precedente que comentaba hace un momento, el 168/2005, en donde ha establecido requisitos mínimos que todos debemos de tener en cuenta antes de interponer un proceso de cumplimiento y obviamente para los órganos jurisdiccionales revisarlos y analizarlos al momento de resolver. Y estos son, por ejemplo, el que sea un mandato de fecha cierta, vigente y claro, que sea indubitable y de obligatorio cumplimiento, que no esté sujeto a controversias complejas o interpretaciones dispares, ni que sea incondicional. Entonces, esto sí resulta ser importante porque hay que identificar ciertamente qué debemos entender por el mandato vigente, cierto y claro. ¿No? Digamos, no todos los mandatos terminan siendo vigentes. Hay momentos en donde uno cuenta con una resolución administrativa que se emitió en determinada fecha. Sin embargo, esta puede haber sido posteriormente declarada nula por el mismo ente administrativo, o quizás a través de un proceso contencioso administrativo. Entonces, hay que tener en cuenta que si la resolución administrativa ha sido declarada nula, ya no estaríamos frente a dicho supuesto. Igualmente, en cuanto al aspecto de que sea incondicional, hay veces en donde se interpreta de que la resolución está sujeta al tema presupuestario. Sin embargo, ello ya ha sido definido en diferentes doctrinas que le llamamos jurisprudenciales porque son sentencias del Tribunal Constitucional, en el cual se ha determinado de que el presupuesto público no puede ser considerado como una condición para no exigir el cumplimiento de un mandato. Y para hacer un apunte, ahí cuando hablamos de una resolución administrativa, además de los requisitos antes indicados, se debe de individualizar o identificar que en esa resolución administrativa se está individualizando al beneficiario y segundo, de que el derecho reconocido sea incuestionable. Esos dos requisitos también se analizan cuando estamos frente a un proceso de cumplimiento de resolución administrativa. ¿Y cualquier tipo de resolución administrativa podría ser materia de tutela dentro de este tipo de proceso? Claro, esa es una buena pregunta porque en realidad no todas las resoluciones administrativas pueden ser materia de tutela o su eficacia a través de un proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque primero debemos de identificar que estas resoluciones administrativas contengan un mandato. Y este mandato debe imponer o disponer que el funcionario o la autoridad deba de realizar determinada acción, ya sea de hacer, de dar o de no hacer.
Dicho de otra manera, por ejemplo, si una resolución administrativa declara únicamente nula otra resolución, en ese contexto no identificaríamos ningún mandato que esté disponiendo y que esté pendiente de ejecutar por parte del funcionario o la autoridad. Igualmente, aquí podemos un poco complementar el hecho de que al existir una resolución administrativa, o en el caso de resoluciones administrativas, se debe de analizar la virtualidad o la legalidad de la resolución. Y en ello nos centramos precisamente en identificar si el derecho que se reconoce en esta resolución está revestida de legalidad. ¿Por qué? Porque hay muchos supuestos y un claro ejemplo es el precedente Maximiliano Villanueva Valverde, el 168/2005, el que fue declarado infundada el recurso de agravio constitucional. ¿Por qué? Porque en dicho supuesto se reconocía un derecho pensionario al justiciable y se reconoció bajo los alcances de la ley 23908 en diciembre de 1994. Sin embargo, dicha norma o dicha ley ya devenía inaplicable desde diciembre de 1992. Entonces, veíamos que había una resolución administrativa que reconocía un derecho pensionario, pero el monto y la forma en cómo se determinó estaba sustentado en una norma que ya devenía inaplicable para la fecha en que se generó este derecho. Entonces, ese es un claro ejemplo de que no toda resolución administrativa en realidad puede ser tutelable a través de un proceso de cumplimiento, sino que estas siempre deben estar revestidas de legalidad, o lo que le llamamos nosotros es la virtualidad del derecho. Definitivamente mucho que analizar durante este tipo de proceso, ¿no, doctor? Finalmente, ¿qué mensaje les daría usted a los ciudadanos respecto a la importancia de conocer y sobre todo utilizar este tipo de procesos? Sí, en realidad al ciudadano lo que le podría decir es que este proceso de cumplimiento es muy importante precisamente para todos aquellos que cuentan con resoluciones administrativas que a veces o muchas veces termina siendo un simple acto declarativo que nunca llegan a sentir que se llega a materializar. Es decir, tienen una resolución administrativa que les puede reconocer un derecho laboral, un derecho pensionario, entre otros, y finalmente cuentan con el documento o esta resolución administrativa, pero nunca en el plano material, en el mundo, sentimos de que se llega a reconocer o abonar este concepto dinerario o se le llega a dar ese beneficio reconocido. Entonces, este proceso de cumplimiento precisamente va a permitir a través de un trámite célere, sumario, poder hacer que sientan que un órgano jurisdiccional está atrás de los funcionarios de la autoridad para requerirles y exigirles de que cumplan con ese mandato que contiene precisamente un derecho que le es reconocido a ese ciudadano. Doctor, muchísimas gracias por todos los aportes dados en este día. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en un programa más aquí en Yaicuna Judicial. Quiero recordarles que estamos siendo transmitidos a través de Justicia TV a nivel nacional y también por nuestras redes sociales nos encuentran como Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Con nosotros será hasta la próxima.